Bien, muy buenas noches. Mi nombre es Taylor Enrique Rivera Encalada. Soy estudiante de la maestría en Derecho Constitucional con mención en Derechos Humanos. En este video voy a explicar una sentencia trascendente dentro de la justicia de nuestro país, la cual es la sentencia 253-20-JH/21, emitida por la Corte Constitucional del Ecuador en un caso de habeas corpus. Luego presentaré mi análisis personal y la aplicación pragmática de esta garantía jurisdiccional. Bien, como les había mencionado, es una sentencia que causó conmoción social, en vista que como antecedentes es el señor Jorge Glass Espinel, entonces ex vicepresidente de la República, el cual fue privado en este caso de su libertad mediante orden de prisión preventiva por un presunto delito de asociación ilícita, el cual estaba relacionado, como ya conocemos, con Obredech. Su defensa básicamente interpuso un habeas corpus argumentando que la medida cautelar de prisión preventiva vulneraba de cierta forma los derechos constitucionales, en particular la protección, por un caso, la protección a la libertad personal y obviamente al debido proceso, es lo que se alegaba. Una vez en las instancias previas y la decisión inicial, por una parte, el habeas corpus se presentó ante la Corte Provincial de Justicia. Esta sala en este caso la rechazó a esta acción, señalando que se incumplían los requisitos legales, es decir, o sea, peligro de la obstaculización de la investigación y la gravedad del delito, el cual se estaba investigando, em, manteniendo la prisión en este caso preventiva para el antes mencionado. Reitera la defensa del señor Glass, apeló en este caso a la Corte Constitucional para que revisara la legalidad de dicha privación de libertad. Básicamente, el problema jurídico así referencia en que si existen vicios formales o sustanciales que hagan ilegal la prisión preventiva interpuesta, de modo que la privación de libertad, en este caso, violara a los derechos consagrados en la Constitución del 2008, en particular a los artículos 76 y 89, referentes a la libertad personal y obviamente al habeas corpus. En definitiva, la Corte Constitucional debía determinar si el habeas corpus cumplía con los requisitos, por una parte, y si correspondía declarar la vulnerabilización de los derechos fundamentales antes mencionados. Esta era en definitiva la cual debía resolver por una parte la Corte Constitucional. Dentro del análisis de la Corte Constitucional en dicha sentencia, se revisaron los requisitos constitucionales del habeas corpus, los cuales se establecen en el artículo 89 de la Constitución. Por una parte, agravio actual o inminente a la libertad, es decir, la privación de libertad debía ser inminente o estar ya ejecutada. En este caso, la medida cautelar ya estaba en vigor. Exhaustividad de recursos ordinarios. Es decir, la defensa había recurrido a todas las instancias jurisdiccionales previas, como es la Corte Provincial, que ya mencionamos, la cual desestimó este recurso, cumplía a su vez con este requisito. Por otra parte, la vulneración de derechos fundamentales, en este caso se alegó que el exceso de la prisión preventiva, sobrepasando obviamente un plazo razonable y la falta de motivación suficiente en la resolución de la Corte Provincial, minaban la presunción de inocencia y obviamente el debido proceso que se debería en este caso llevar a cabo. Por otra parte, en cuanto a la detección de vicios en los actos previos, la Corte Constitucional examinó si la prisión preventiva era proporcional y basada en elementos de convicción sólidos, a su vez que evaluó el principio de razonabilidad del plazo de la prisión preventiva. En este caso, concluyó básicamente que había demoras procesales injustificadas. Asimismo, encontró carencias en la fundamentación de la resolución de la instancia anterior. Es decir, no se explicó con detalle que no había alternativas menos graves, se puede decir.
Dentro del presente, en cuanto a la doctrina y precedentes relevantes, se puede mencionar que de cierta forma se apoyó en su propia jurisprudencia previa sobre habeas corpus, recordando que la prisión preventiva debe usarse como último recurso y por el tiempo más breve posible. A su vez que citó principios internacionales de derechos humanos, en especial el Pacto de José de Costa Rica, de Pacto de San José de Costa Rica, en cuanto al derecho a la libertad personal y a su vez a las medidas cautelares. En este caso, en cuanto a la decisión final de la Corte Constitucional, se declaró, en este caso, con lugar el habeas corpus por vulneración de la garantía de la libertad personal, hacia el ya mencionado. Asimismo, se ordenó que la inmediata liberación del accionante con la condición de que se sujetara a medidas cautelares alternativas. En este caso, por ejemplo, era el impedimento de salida del país y a su vez una presentación periódica ante la autoridad competente. Y finalmente se instó a las instancias penales a agilizar el proceso y a motivar con mayor precisión las decisiones que fueran a tomarse en lo posterior. Dentro de los resultados o básicamente las consecuencias, es que el señor Jorge Gas fue puesto en libertad bajo nuevas medidas cautelares, como ya manifesté. La Corte a su vez manifestó o recomendó la revisión de plazos procesales para evitar retrasos arbitrarios en futuras causas que fueren semejantes. Y a su vez esta sentencia refuerza la función del habeas corpus como un mecanismo de control de esos procesales y a su vez garantiza el derecho a la libertad personal. Eso una vez mencionado, posteriormente voy a dar mi posición personal, en este caso. Dentro de la misma, de cierta forma, considero que la Corte Constitucional actuó correctamente al priorizar la libertad personal como un derecho fundamental. A su vez que la revisión del principio de proporcionalidad en la prisión preventiva fue adecuada, considero de así, y se reconoció que debió usarse como última ratio en este caso. Sin embargo, creo que la sentencia pudo profundizar más en criterios objetivos para medir el plazo, por ejemplo, el plazo razonable que ya habíamos mencionado, y a su vez evitar interpretaciones arbitrarias, perdón. En cuanto a la aplicación práctica, en este caso concreto, en mi ejercicio profesional, si me enfrento a un cliente, en este caso con prisión preventiva prolongada, utilizaría básicamente como esta sentencia como precedente para solicitar con énfasis la revisión del plazo y la motivación detallada. Eh, en un caso que durante mis prácticas, un detenido estuvo más de 6 meses en prisión preventiva, en este caso sin avanzar el juicio. Con esta sentencia habría insistido en el habeas corpus, pues argumentando el exceso de tiempo y la falta de fundamentación suficiente, como podemos mencionar. Por otra parte, la enseñanza principal es que el abogado debe estar alerta ante las demoras procesales, debemos estar alerta y en este caso conocer los estándares constitucionales de motivación. La sentencia, repito, 253 20-JH/21 es una herramienta práctica para proteger, si bien es cierto, para proteger la libertad personal, lo considero así desde mi perspectiva. Eso ha sido mi intervención. Muchas gracias.